Buenas tardes, mi nombre es Irán Albarracín y yo voy a continuar con la obtención del diámetro y la velocidad del tornillo del transporte helicoidal. Sabiendo que la capacidad máxima es de 145,14 pies cúbicos por hora, entramos a la tabla 1.3. Por el tipo de material, ceniza muy fina tipo fly ash, tenemos que la carga de artesa es de tipo 30B, por lo que continuamos a la tabla 1.7. En la carga de artesa de 30% B tenemos que la capacidad de transporte a un RPM es de 5,45 pies cúbicos por hora y la capacidad de transporte a un máximo RPM es de 300 pies cúbicos por hora, obteniendo así el diámetro del helicoidal sugerido de 9 pulgadas. En el cálculo del tamaño del helicoidal por el tamaño de las partículas, observamos que en los datos obtenidos inicialmente no se aprecia la distribución y el tamaño de las partículas, pero con el código de material establecido en la tabla 1.3 se obtiene que el material es de tipo A40 muy fino y el tamaño máximo de la partícula es de 0,016 pulgadas. Y para cualquier clase o tipo de distribución, el diámetro mínimo recomendado es el de 6 pulgadas. Ahora, el diámetro sugerido para el helicoidal por las características del material y la carga de artesa es de 9 pulgadas, siendo superior al mínimo sugerido por el manual. La velocidad de giro del tornillo helicoidal se calculará basado en los casos anteriormente mencionados, tal como lo indican para el diámetro de 9 pulgadas. En la tabla 1.7 se obtiene que la capacidad mínima de 5,45 pies cúbicos sobre hora, el máximo de la velocidad de rotación del eje, por lo que la velocidad de giros no la vamos a obtener por la expresión NA, que es igual a la capacidad requerida sobre la capacidad de transporte mínimo, siendo 145,14 pies cúbicos sobre hora sobre 5,45 pies cúbicos sobre hora sobre revoluciones por minuto, dándonos así que la velocidad de giro va a ser de 26,63 RPM. Ahora bien, para el cálculo de la potencia para mover el transportador vacío, teniendo en cuenta la longitud de 13,2 metros o 43,3 pies, la velocidad de giro anteriormente calculada de 26,63 RPM, vamos a la tabla 1.9 y obtenemos el factor de diámetro. Según el diámetro del helicoidal de 9 pulgadas, el factor de diámetro será de 31. Y posteriormente en la tabla 1.12 obtendremos el factor de Buche por el grupo de componentes para Buche tipo H. Y así evaluar la expresión de la potencia del transportador en vacío, donde la longitud de transporte por la velocidad de transporte por el factor del diámetro del helicoidal por el factor de Buche entre 1.000.000 nos va a dar igual a 0,157 HP en vacío. Ahora, obtendremos la potencia para mover el material en el transportador. Para ello necesitaremos la longitud, que ya es un dato conocido, el factor del helicoidal, que lo podemos obtener en la tabla 1.14, el factor del material de la tabla 1.3 y el factor de paleta de la tabla 1.15. La densidad aparente, que la obtenemos de la densidad dato del material, y la capacidad equivalente calculada al principio del problema.
Evaluados los datos anteriores, como la capacidad equivalente, la longitud, la densidad equivalente, el factor del helicoidal, el factor del material y el factor de la paleta, evaluamos la expresión, obteniendo la potencia para mover el material va a ser igual a 0,1176 caballos de fuerza. Cabe mencionar que para casos de transportadores helicoidales especiales o modificados no se especifica qué valor de capacidad requerida usar. En algunos se da como ejemplo el uso de la capacidad requerida, mientras que en otros se da a entender que se debe usar la capacidad equivalente. Luego de haber obtenido la potencia del helicoidal vacío y la potencia para mover el material, debemos de obtener el valor de sobrecarga F sub O y el factor de eficiencia E, y las vamos a conseguir en la tabla 1.16 y 1.17 del catálogo Martin. Al sumar las potencias previamente calculadas, evaluamos la expresión junto a los factores de sobrecarga y eficiencia, obteniendo así una potencia total de 0,81 kilovatios o 1,08 caballos de fuerza. Para este caso, la potencia es bastante cercana a un HP, pero se debe evaluar si el transportador arrancaría con carga, pues se recomendaría usar 1,5 HP. Y su selección va a depender directamente del criterio del diseñador. Muchas gracias por su atención.